es una vida gráfica porque son fotografías, son 211 fotografías del obispo Irurita en su pontificado. Y bueno, pues creo que lo conveniente es escucharlo. De fondo está una canción que es un poema de Jacinto Verdaguer, Lollit de Espinas, que habla de la pasión del Señor, que además lo musicaliza un monje, el beato Ángel Rodamilans, que ya está beatificado, mártir de los monjes de Montserrat, beatificado en Tarragona. Ponlo bajito para que... Bueno, primera afirmación. Es un libro de 420 páginas y la primera afirmación es, aquí siempre todo es opinable, ¿no? Es el mejor episcopado de todo el siglo XX, en principio por lo menos, el de... Baja un poquito el volumen. El de Monseñor Manuel Irurita Almandoz, que era un navarro de pro. Es un hombre que ha sufrido mucho. Va a ser primero maestro de escuela durante un breve periodo y después entrar en el seminario. Tenía muy buena voz, era muy buen tenor y acabará de canónigo en la Catedral de Valencia. Por unas oposiciones llegará. Él, cuando muere, este libro lo hemos hecho porque el 10 de diciembre se cumplen 75 años del traslado del cementerio de Montcada y Reixac, en las afueras de Barcelona, a Barcelona. Si famosos paracuellos, nosotros tenemos la desgracia también en Barcelona de tener Montcada, que son 1055 cadáveres asesinados, personas asesinadas en ese cementerio. Y entre ellos el obispo Irurita, su secretario, el relojero, en la casa en que lo van a acoger es un relojero de Barcelona, Antonio Tort, un hermano, los cuatro, hasta 1055 hay muchos mártires y ya los hay beatificados en las diferentes beatificaciones que ha habido. Cuando se cumplen estos 75 años, en uno de los artículos cuentan una cosa, ¿no? Que a él, por ejemplo, se le mueren sus padres, viven bastante pobremente, y a él se le morirá por hambre un hermano en sus brazos. Entonces él siempre va a estar golpeado por este tema de la pobreza. En el año 1935 se le va a ocurrir hacer una misa de pobres. El primer domingo de enero, cuando acababa la misa y les predicaba, luego él les daba una peseta. La gente iría por el dinero, ¿no? Pero él aprovechaba para predicarles. De tal manera que a los meses van a tener que separar la misa de hombres y mujeres. Una misa de pobres hombres y una misa de pobres mujeres para poder recoger a toda la gente que iba a escucharle y que iba a buscar esa limosna. En muchas desgracias que hubo en Barcelona, por temporales, por bolsas de pobreza que había, ahí le vemos en fotografías repartiendo alimento a los pobres, atendiéndoles. El tema de la escuela católica será algo el que sienta mucho, la necesidad de crear escuelas católicas, parroquias que va a crear. Es un pontificado que él, desde el principio, el presidente, el miembro de Hispania Mártir, José Javier Echave, que está aquí, pues en la introducción recuerda lo que él dice cuando entra en la Catedral de Barcelona, cuando hace la misa de entrada de la Catedral de Barcelona: no me busquéis en ningún otro sitio que no sea predicando el Evangelio, o con los pobres, o hablando de Dios. Él lo decía por el tema de la política, ¿no? A pocas palabras es suficiente dejarlo claro, ¿no? Y así fue. Él se alejó de todo el problema que había en Cataluña, que lo va a ver en el año 32, en el año 34, en el año 36, ya con ese estat català y con todo el lío de Companys, que ahora nos lo quieren presentar como un santo, el asesino de los mártires maristas en Barcelona y de otras muchas cosas, pero entre ellos de la felonía que hizo con los maristas, ¿no? Pues él se aparta de todo eso y a Irurita le vemos predicando. El libro lo que hace es recoger todas esas fotografías del año 30 al año 36. Y está hecho en base a una publicación que hay, que era La Hormiga de Oro. La Hormiga de Oro es una librería que acaba de desaparecer en el año 2015, librería, editorial y esta revista, que se llama igual, La Hormiga de Oro. El director de la revista que hay en el año 1936 morirá mártir en la persecución religiosa, ¿no? Como siempre, todas las historias se entrelazan, ¿no? Y hay una tesis doctoral de las de verdad, sobre la revista La Hormiga de Oro, en donde se hablaba de unas 30 fotografías del obispo Irurita, ¿no? Se hace una relación, hay 8.000 fotografías, ¿eh? La revista, sobre todo, eran fotos y breves comentarios, algún artículo un poco más largo y noticias del mundo. Había una página con cosas del mundo, noticias mundiales, de España. Debían tener reporteros en Sevilla, en Valencia, por supuesto en Barcelona, y en algún otro sitio más, por la profusión de noticias de esos lugares, más que de otros sitios. Y aparecen fotografías muy buenas de la vida de la Iglesia y, como digo, con breves comentarios normalmente.
Bueno, hay casi 8.000 fotos, 7.000 y pico, 8.000 fotografías. Tiene el fondo de la hormiga de oro, ¿no? Y entonces en esa tesis doctoral se habla de 200 fotógrafos que trabajan durante todo el periodo. La revista se empieza a publicar a finales del siglo XIX hasta 1936. Hay fotografías casi del final del pontificado de Irurita. Más de 200 fotógrafos, y se dice en esa tesis doctoral que había como unas 30 fotografías. Hemos encontrado 211 fotografías de Monseñor Manuel Irurita y las acompañamos con otras 100 fotografías. Por ejemplo, hay una fotografía entrando en la Basílica de la Merced, en Santa María del Mar, también en la Merced, pero en concreto el ejemplo en Santa María del Mar hay una fotografía entrando él por el pasillo central, por la nave central, y luego cuando acaba la noticia aprovechamos para explicar lo que sucede con la Basílica de Santa María del Mar, que la quemaron de arriba abajo, como con Belén, como con la Merced. Hay fotografías en donde aparece con mártires, al final aparece en una inauguración en el año 35 por los 25 años de la asociación del Colegio Bonanova, y en la fotografía aparece el párroco de la Bonanova, que lo matan muy mayor, con 80 años, en el Fosar de las Moreras, en el castillo de Montjuic, y entonces aprovechamos para explicar también la gente que muere en el castillo de Montjuic, con los hermanos, con el director del Colegio de la Bonanova, en Escolapios de la Salle, y con el superior de la zona que está en ese acto, ¿no? Y en la fotografía se les ve claramente. Se preocupará de la inauguración de nuevas iglesias. Hay muchas fotografías que parecen, valga la redundancia, muy parecidas, pero que son colocaciones de las primeras piedras, ¿no? Con las señoritas oficinistas católicas de Barcelona. Actos en el seminario. Aquí también en una primera piedra, con el asperges en la mano. Hay fotografías que tienen más calidad que otras. Este es un homenaje que le hacen los portantes, los que llevan el Santo Cristo en las parroquias de toda Barcelona, y le regalan un Cristo. En el proceso del Padre Mañanet, y muchas veces así, lleno de pobres, lleno de gente, con catequistas a su alrededor. El proceso de la Beata Petra de San José de la Montaña, en San José de la Montaña, la parroquia de Santa Teresita en Barcelona. Actos en Montserrat, que luego muchas veces también hablan de todos esos actos multitudinarios que crea el franquismo. Pues eso lo hemos tenido siempre, y entonces hay fotografías en Montserrat. Esta es la Virgen del Viñet en Sitges, una visita que hace porque habían sido profanados el sagrario y los cálices. Esta tiene mucha calidad. En el año 34, el Día de la Inmaculada, era esa fotografía. Otra primera piedra, en Tarrasa, en Barcelona, firmando para colocar el documento en una misión con los padres misioneros rezando, aquí con todos los que van a misionar en la ciudad de Barcelona en el año 34. La peregrinación, ahí está en el centro, en Roma, con motivo de Micaela María del Santísimo Sacramento, la canonización. El Domingo de Ramos, muy famoso en Barcelona por Las Palmas, bueno, en muchos sitios, pero aquí en el claustro de la catedral ya no se podía hacer la procesión por fuera y se hacía por dentro del claustro de la catedral. Estamos en el tiempo de la República, ahí con el cardenal Gomá, con el otro mártir también, el de Huix Miralpeix, el obispo de Lérida, con niños de primera comunión, niñas en un lado, niños en otro. Estas entrando en la Basílica de Santa María del Mar por premios de catequesis que daban. Las colonias que se encargaba de pagar el arzobispado, reunía a todos los niños, les daba una pequeña homilía y luego les mandaba el Cristo de Lepanto, aquí con los de la Acción Católica. Dice la foto que son los jóvenes de la Acción Católica. Jóvenes se ven pocos, pero bueno, el pie ponía eso. Con Monseñor Tedeschini, otra iglesia en Sabadell. Aquí cuando Pacelli, el nuncio, el secretario de Estado, va a Buenos Aires para el Congreso Eucarístico. Esta foto que es muy buena, que es despidiendo a otro obispo que va a Buenos Aires al Congreso. Grupos escolares, aquí este niño en jarras,
soltándole el sermoncito, él se ríe. A la vuelta, cuando va otra vez con Tedeschini, cuando vuelve Pacelli de Buenos Aires, cuando le vuelven a recibir, aquí con las hijas de la caridad. ¿Vamos bien de tiempo? Ese es el Día de la Inmaculada, un regalo que le hacen unos peregrinos que habían ido con él a Roma. En el año 35 es cuando contaba don Federico del monumento al corazón de Jesús. Esto es lo de la misa de pobres, esta foto es muy mala, pero está ahí con todos los pobres. Ese es el sobrino, sobrino segundo, Marcos Goñi. Esta foto es muy buena también, en la bendición de un sagrario. Y aquí cuando se bendice el corazón de Jesús, que si ven en aquella foto de arriba, estaba sin colocar y no se permitirá la colocación porque él no lo ha contado, pero con una sierra le cortarán la cara, las manos y dejarán la firma CNT FAI. No tirarán de ahí, no llega a subir arriba. Aquí bendiciendo la imagen de Bernardet en la Catedral de Barcelona, el Domingo de Ramos en el año 35, San Antonio y María Claret, el altar que bendicen también en el santuario de Barcelona. Hacía viento ese día. Aquí con la consagración de el que iba a ir a Fernando Po. Este de aquí. Que eran de poblaciones cercanas y por eso aquí con el rector del seminario, que también lo han beatificado, el beato José Peris, y con los últimos que ordena, 18. Eso es también de un acto que hay en Vic con motivo de la canonización de la beatificación del padre Claret. Aquí también con otra ordenación que hacen en una parroquia en Colblanc. Esta foto también es muy buena, las puntillas en la Bonanova, bendiciendo la imagen de los santos Gervasio y Portasio. Ahí con el beato de Lérida, Luis Miralpeix. Aquí también bendiciendo más colegios con los niños. Aquí también estos. Y ahí con el beato médico Pere Tarrés. Ahí también predicándoles. Les daba pan, pero luego les predicaba siempre. Con los brazos extendidos, repartiendo el pan ahí con las hijas de la caridad. Ese es que viene un obispo de Buenos Aires que le van a hacer cardenal y no pudo bajar el barco y le tienen 2 horas esperándole. Y luego siguió el barco hasta Roma. Bendiciendo unas instalaciones en San Juan de Dios. Esta es la de los Escolapios en la Bonanova. Él también le mataron. Este que está aquí de pie, que era el superior de la zona, y el rector de la Bonanova, que era ese, Xiró, que le matarán en Montjuic. Más primeras piedras. Y ya el 36, en el momento de las elecciones, hay varios obispos fotografiados votando en las elecciones del 36. Aquí un homenaje todos los años al comienzo de año, como él se llamaba Manuel, el día 1 de enero es cuando se celebra el Santo de los Manueles, pues ahí ese es el rector de la Bonanova. Ese es que le matan con él también, su sobrino, ahí votando. Con el rector del seminario otra vez, el beato José Peris. Y esta es de las últimas, entregando un premio de catequesis. Esta es la última foto que se conserva de él en el seminario de Barcelona en un acto. El fusilamiento. Y ya está. Como digo, el 3 de diciembre de 1936 es fusilado. Sus restos fueron llevados por el doctor Modrego después de un exhaustivo estudio a la Catedral de Barcelona. Él le había pedido, a veces se sabe, porque lo han dicho antes, otras veces no, y se les entierra donde el cabildo considera o el sucesor considera, pero él había dejado dicho que quería que se le enterrase en la Capilla del Santísimo, que es donde está el famoso Cristo de Lepanto, en la Catedral de Barcelona. Y como decía al principio, este 10 de diciembre se cumplen 75 años del traslado de su cuerpo a la Catedral de Barcelona. Bueno, a la par, porque estas veces van así las cosas, ha salido otro libro sobre el cardenal Segura, 1931,
el año en que le expulsan y todo lo que hay alrededor de esa expulsión, y cómo el 24 de diciembre le recibe el Papa Pío XI con el Colegio Cardenalicio, y dicen del cardenal Segura, que dice el Papa Pío XI del cardenal Segura, que es el San Gregorio Nacianceno de ese momento, ¿no? La vida del cardenal Segura es muy completa, ¿no? Pero lo que me pidieron en la catedral, es una colección que hay en la Catedral de Toledo, pues lo que me pidieron fue tratar ese año 1931. Bueno.